Sostenibilidad 4x4, un vehículo todoterreno para co-crear el bienestar planetario. Hola, soy Liliana Reina, caminante de la vida, científica, docente, y te doy la bienvenida a este espacio de inspiración para conectar con la naturaleza, las economías alternativas, el cambio social y la gobernanza participativa. Una invitación a la transformación personal y colectiva a través de las metáforas biológicas y el diálogo de saberes. Hola caminantes de la sostenibilidad, bienvenidos al episodio número 4 de Sostenibilidad 4x4. Ya saben que en este espacio nos inspiramos en dos herramientas, las metáforas biológicas y el diálogo de saberes. Y hoy es un episodio muy especial porque tendremos nuestro primer diálogo de saberes. Así que tendremos una persona invitada que vendrá y nos contará sus experiencias sobre un aspecto de la sostenibilidad 4x4. El invitado del día de hoy es Javier Sáenz Cañada. Él es investigador del CSIC y además es un miembro activo de un supermercado cooperativo de personas consumidoras que está ubicado en Madrid. Le voy a dar paso a Javier para que sea él mismo quien se presente. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Pues nada, yo soy investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, que es un instituto de ciencias sociales, y yo coordino el grupo de investigación sobre sistemas agroalimentarios y desarrollo territorial, y la alimentación sostenible es tanto mi tema de trabajo como también mi pasión personal. Muchísimas gracias, Javier, por esta presentación. Y antes de adentrarnos en el tema de los supermercados cooperativos, creo que es importante que definamos qué es la gobernanza alimentaria. ¿Qué nos podrías tú decir al respecto? Bueno, la gobernanza alimentaria para mí es un proceso que tiene que ver con la acción colectiva de los pequeños. Es decir, que implica el desarrollo de procesos de organización colectiva en red. También, por otro lado, es un elemento importante donde tiene lugar, a nivel local o no, pero en este caso, sobre todo, trabajamos más bien con los temas que tienen lugar a nivel local, a nivel territorial. Pues interacciones de distinto tipo, que pueden ser interacciones de compra-venta, interacciones de difusión de información, interacciones de participación, de participación política o participación en organizaciones sociales. Y que eso puede ocurrir a distintos niveles, ¿no? A un nivel municipal, a un nivel comarcal, a un nivel regional. Y el objetivo de todo ello, por el adjetivo de alimentaria, es la producción y distribución y el consumo de alimentos. Sería así a grosso modo una definición. Y los procesos de difusión de innovación, difusión de conocimiento son básicos, son un elemento básico. Cuando hablamos de una gran empresa como por ejemplo Nestlé, pues evidentemente es una empresa que tiene sus departamentos de I+D, sus departamentos comerciales, tiene una gran capacidad organizativa y con distintas secciones a nivel internacional, mientras que los pequeños productores, los consumidores, las pequeñas agroindustrias, todos ellos tienen para llegar a cabo y para sobrevivir incluso en un mercado que está bastante concentrado desde el punto de vista de la distribución, pues necesitan llevar a cabo acción colectiva, y ese proceso de gobierno, tengo que decir también que están las instituciones, las políticas, es decir, que no solamente esos son los procesos que encardinan los agentes económicos y sociales, sino que también los policy makers, los que deciden las políticas a nivel municipal, regional o nacional, pueden, y de hecho sería una visión avanzada o progresista de la gobernanza, en la cual esos decisores de políticas públicas integran en un contexto de co-creación de políticas a los actores que son realmente los protagonistas y los implicados de todo este proceso alimentario. Es muy interesante lo que mencionas, Javier, porque la gobernanza es uno de los aspectos o de las dimensiones principales de la sostenibilidad. Y sin gobernanza no vamos a encontrar sistemas
sostenibles. Me gustaría que nos contaras cuándo inicia tu interés por el tema de la gobernanza alimentaria en particular. Bueno, pues hace tiempo ya, quizás nos podemos remontar a 2 décadas. Yo he trabajado en el ámbito de lo que se denominan sistemas agroalimentarios locales, es decir, concentraciones en un territorio que están especializados en algún sector o subsector agroalimentario o en varios de ellos, como por ejemplo pueden ser las denominaciones de origen u otras indicaciones geográficas, el cual, bueno, al analizar las denominaciones de origen muchas veces decían, bueno, el objetivo fundamental es obtener rentas de diferenciación a partir de una marca colectiva y en muchas ocasiones no lo consiguen. Evidentemente en grandes vinos, Rioja, Ribera, sí, en quesos, es decir, ahora hay toda una serie de denominaciones que sí lo consiguen, pero hay otras que no. Y entonces la pregunta era, ¿para qué sirve si no? Si no consiguen rentas de diferenciación, ¿para qué llevar a cabo este tipo de esfuerzos? Bueno, porque había una serie de efectos indirectos fruto de sentarse alrededor de una mesa en un territorio que tenían que ver con la difusión de innovaciones, la difusión de conocimientos, la transferencia de información. Y todo eso dio pie a analizar precisamente los procesos de gobernanza que, bueno, pueden ser ascendentes o descendentes, pero quiere decir que de arriba abajo, de abajo arriba. Pero siempre existen procesos de gobernanza, algunos solamente son los agentes económicos locales y sociales los que participan, en otros casos también participan las administraciones públicas. Y entonces fue, pues remitiéndonos a lo mejor a un horizonte de 2 décadas, pues fue cuando tuve un especial interés por analizar los procesos de gobernanza en el medio rural y en general en la alimentación. ¿Y cómo fue ese cambio de pasar de el objeto de estudio a nivel de investigación a que la gobernanza o que el tema de los supermercados cooperativos se volviera un tema activo en tu vida personal? Bueno, pues hombre, fruto de también a lo largo de mi vida siempre he tenido interés por la participación, lo que se denomina el activismo, ¿no? En organizaciones ecologistas, políticas. Y bueno, como el tiempo que tiene uno quiere hacer tantas cosas y luego es muy limitado, digo, pero bueno, pues a lo mejor voy a intentar concentrar mi tiempo, ya que es muy escaso, de activismo en actividades que tengan que ver con la alimentación sostenible, porque pienso que es muy importante por la huella de carbono del planeta, por la salud, por la reproducción de comunidad, por toda una serie de valores de justicia social implícitos en este tipo de alternativas. Qué interesante este proceso. ¿Y cómo aterrizas específicamente en los supermercados cooperativos? Bueno, realmente en Madrid hubo un proceso en el ayuntamiento de Manuela Carmena, que, bueno, que era la alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019. Se llevó a cabo un proyecto que con financiación europea, el proyecto MARE, que tenía una de las ramas de MARES, era Mar de Alimentación. Entonces, los objetivos era Madrid se inscribió en el Pacto de Milán, y también en la red de municipios por la agroecología, de la cual se ha salido ahora, en este año pasado. Y entonces, bueno, que me parece una iniciativa excelente, por otra parte, que las ciudades, aunque no sean el lugar de producción fundamental agrario y alimentario. Bueno, alimentario a veces sí, porque hay muchas industrias de alimentación ubicadas en las ciudades, pero agrario no tanto, pero que juegue un papel por el consumo, por la interrelación con la agricultura de proximidad, por muchas otras razones, en un principio puedan sorprender, pues realmente tienen un papel importante en la difusión, en la sensibilización, en muchas cosas. Y entonces, bueno, una de las cuestiones, eran muchos mares, entonces el mar de alimentación yo creo que era 1 millón de euros y el mar de alimentación tampoco tendría una barbaridad de financiación,
pero con toda una serie de gente con una buena intencionalidad desde el punto de vista político y recopilando un poco todo lo que había sido la movilización a partir del 15M de 2011, que tuvo lugar en Madrid, particularmente en la Puerta del Sol y los alrededores. Ahí se generó un movimiento político, social, organizativo que también tuvo una especial incidencia en el activismo alimentario. A partir de ahí se desarrollaron grupos de consumo, hubo gente joven que quería dedicarse a agricultura sostenible, en fin, hubo un caldo de cultivo y simplemente con dinamización, pues sirvieron para organizar reuniones, dinamizar iniciativas que estaban en el aire, en el ambiente, y una de ellas era la de los supermercados cooperativos. Había un supermercado pequeñito en la calle Noviciado, en el barrio de Malasaña, que ya estaba muy metido en estas cuestiones. Luego el cambio político a partir de 2019 determinó claramente que estas iniciativas por parte ciudadanas continuasen, pero por parte de la administración pública pues se abandonaran de forma absoluta. Y entonces también se hizo un obrador comunitario y hubo incluso algunas otras alternativas que se dinamizaron pero no llegaron a salir. Pero entre las que sí salieron fue el supermercado cooperativo La Osa, y luego se intentó también, y otro Biolibre en Getafe, que aunque el proyecto era del Ayuntamiento de Madrid, pero de forma generosa sí se atendió también a lo que sucedía en municipios como Getafe, que es una ciudad importante de más de 200.000 habitantes, colindante con Madrid. Y entonces, bueno, pues ¿qué se hicieron? Pues reuniones con consumidoras, reuniones con gente que estaba interesado en todo esto. Se financió un viaje a París, a la Louvre, al supermercado cooperativo La Louvre. A todo esto, decir, los franceses fueron absolutamente generosos. Dieron a la gente que fue allí encargada toda la documentación habida y por haber, y todas las reflexiones de su experiencia. Y a partir de ahí, pues una serie de gente. Yo no estaba en el grupo motor inicial, yo estaba trabajando más en temas de food hubs y otras cosas. Pues decidieron finalmente tirarse a la piscina. Y entonces en el año 2020, pero justo se inauguró la OSA una vez que se encontró. El problema de la gentrificación en Madrid es, bueno, que ya todos lo conocemos en todas las grandes ciudades, pero en Madrid particularmente, el lugar adecuadísimo hubiera sido Malasaña, pero en Malasaña es muy difícil, son carísimos los locales, era imposible, y finalmente se encontró un local en la avenida de Asturias, en el barrio de La Ventilla, no muy lejos de la Plaza de Castilla, en el cual, bueno, pues allí se llevó a cabo en unas casas, en unos pisos de protección oficial, y allí se llevó a cabo, se inauguró el supermercado, con la mala pata que entre medias se desató la pandemia. O sea que, porque se inauguró en diciembre de 2020. Pero bueno, eso no estaba previsto en el guión. A mí, antes de avanzar, me gustaría que definiésemos qué son los supermercados cooperativos de consumidores y consumidoras, porque creo que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando o viendo conocen el concepto de supermercado quizás a nivel comercial, por el área o superficie comercial que tiene o por el tipo de productos que allí pueden encontrar, pero quizás no conocen ¿a qué estamos haciendo referencia específicamente cuando hablamos de este tipo de supermercados cooperativos? Bueno, por una parte son cooperativas de consumidoras y consumidores, en los cuales los consumidores son los socios, o sea, son los dueños y son a su vez socios de la cooperativa, que participan en el capital social y participan en las decisiones. Y luego habría que añadirle supermercado cooperativo y participativo, que lo diferencia de otros modelos. Quiere decir, el participativo, sobre todo, que es un poco el modelo de Park Slow Food Coop de Nueva York y de la Louvre y de otros supermercados de última hornada que han llegado a España. Pues bueno, es que las consumidoras y los consumidores dedican una parte de su tiempo, que no es mucho, son 3 horas
obligatorias al mes, a cada 4 semanas, en realizar las actividades del supermercado. Aparte de todo ello, por supuesto, las decisiones de la cooperativa se llevan a cabo en asamblea, por supuesto, es el momento culmen de la toma de decisiones, pero antes se trabajan en comisiones y en grupos de trabajo que se crean a tal efecto. En el caso del supermercado cooperativo La Osa, en el cual pertenezco, pues sí que hay un grado de participación relativamente alto. Hay gente que dedica muchas horas. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las tareas que realizamos? Porque algunas son tareas muy específicas de staff profesional, ¿no? La compra de productores no se podría hacer de forma... Bueno, las tareas que no están absolutamente especializadas, que son, por ejemplo, el pesado de frutas y verduras, la caja, la entrada, la limpieza, la reposición de los productos, recibir a los proveedores con los albaranes, etcétera. Bueno, el frenteo de los productos que están ahí, mirar las caducidades, es decir, todo ese tipo de cuestiones que no son altamente especializadas las hacemos nosotras y nosotros, y eso hace que ahorre una serie de costes importantes, porque el objetivo es... bueno, y luego me falta otra parte importantísima, que tienen orientación agroecológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría o la totalidad en algunos casos, o la mayoría, como es en el caso de la OSA, un 70%, son productos ecológicos. Ecológicos certificados, por una parte, o agroecológicos, en el cual nos basamos en unas relaciones de confianza con productores de proximidad o productores que conocemos. Es decir, cuando hablamos de proximidad, se toma este concepto en términos relativos. ¿Qué quiere decir? Que en Madrid no se producen naranjas, pero sí en Valencia, que es el lugar más próximo, es Valencia. Entonces, tenemos una productora, Brines, que productora de cítricos excelente, con la cual sabemos cómo cultiva. Del mismo modo, también tenemos aguacates de la costa tropical de Málaga y Granada. Y bueno, o sea que no solamente productores de Madrid, pero en Madrid no, pues ecosistema agrario no da para todo tipo de productos. Y entonces tenemos tanto ecológicos certificados como agroecológicos con locales y con relaciones de confianza importantes en un 70% de las referencias del supermercado. ¿Y qué productos podemos encontrar en La Osa? Todos los productos de alimentación, vamos a ver, lo que no tenemos es carnicería al corte, que es un sueño de tener carnicería al corte o pescadería al corte, sería el sueño de en el momento que tengamos alguna escala mayor. De momento no es posible porque no es económico, porque necesitas tener un especialista en el corte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos todos los productos, lo único... y el único que podemos tener algunos más problemas es el pescado, porque tenemos algunos productos de truchas, una serie de platos hechos con pescado, y además tenemos un pedido mensual a Coruña, en el cual traemos pero eso es ya bajo pedido, un pescado excelente a un precio bastante razonable. Todos los demás que puedas imaginar están dentro de la OSA, alimentario, y no solamente alimentario, sino de cosmética, cuidado personal y limpieza también, que también son unos ámbitos muy interesantes. Es cierto que la joya de la corona, por decirlo de alguna manera, son las frutas y verduras, que esas sí son todas ecológicas. Por supuesto que tenemos que tirar no solamente la producción agroecológica de más proximidad, sino también de distribuidores como Gumendi o Ecoeduca, porque como casi todas las tiendas que hay en este país, necesitan, afortunadamente, Gumendi o Ecoeduca u otros distribuidores de productos ecológicos existen, porque si no, no podríamos tener en un supermercado toda la alimentación posible. La idea es, y por eso además se tomó la decisión, porque hay algunos, como he dicho anteriormente, hay algunos supermercados que solo son productos ecológicos. En nuestro caso decidimos tener otros productos también. Y pongo el ejemplo de la cerveza. La cerveza artesanal ecológica es maravillosa y es estupenda y es buenísima.
pero bueno, pues vale 2,50 € cada botella. Es que no hay otra posibilidad de hacerlo más barato. Bueno, pues en Madrid la cerveza más es Mahou, pues hay que tener también, además Mahou, que aunque no sea ecológica, como podría ser Cruzcampo o en Andalucía. Bueno, pues ese tipo de complementos con el fin de que las socias y los socios puedan hacer toda la compra de alimentación, droguería, cuidado personal en un mismo establecimiento, una vez dado que el bien más preciado que tenemos es el tiempo y no es posible, salvo estando jubilado, de hacer la compra en distintos establecimientos para comprar una cosa en la otra. Generalmente, como eso no es posible, optamos para que la gente, bueno, comprase allí también las MAU y lo que fuera necesario y no tuviera que irse a completar la compra al Mercadona o al Carrefour. Y si hay una persona que quiera vincularse o que quiera asociarse a la OSA, ¿cuál es el procedimiento que debería seguir? Pues simple y llanamente poner 100 € de capital social una sola vez, no una vez al año, sino... Hay distintas fórmulas, de distintos supermercados cooperativos en España. Está ahora mismo a punto de salir un artículo que está saliendo en Frontiers ahora mismo ya y que explica un poco todo esto. Pero en el caso de la OSA serían los 100 € una sola vez, que si te vas se te devuelven, y el compromiso de dedicar 3 horas a cada 4 semanas. Ahora bien, además, como las dificultades, y sobre todo en una ciudad grande como es Madrid, son muchas para desplazarse, la gente está muy acostumbrada a comprar debajo de su casa, porque España tiene una densidad comercial, yo creo que de las mayores, o si no la mayor del mundo. Tenemos también la posibilidad de que hay gente que a lo mejor con niños pequeños o por muchos otros motivos no tiene tiempo para hacer los turnos, o los turnos le echan un poco para atrás, porque si encima no está cerca de su casa y encima tienen que hacer turnos ya. Luego los turnos nos lo pasamos muy bien, hay un ambiente excelente, y aunque estés fregando o estés haciendo cualquier cosa, no es algo que te moleste en absoluto. Pero Lo sí que es disfrutas, ¿no? Es un cierto tiempo que que aparte de aportar, disfrutas. disfrutas, reproduces comunidad, Sí, ¿no? Y haces comunidad que es y te muy intercambias importante. Ujú. recetas y bueno, y hacemos cursos, traemos a productores, o sea, es un poco tenemos también encuentros en los cuales intercambiamos reflexiones, información, por supuesto las asambleas, etcétera. Al principio estaba la figura de agregado o agregada y estaba más o menos concebida pues para la pareja de la persona o para el hijo, para la compañera o compañero de piso, y teníamos Ujú. posibilidad de hacer un agregado o una agregada. Pero como lo que necesitamos es facturar, los turnos más o menos se cumplen bien, pero necesitamos para facturar y la cuenta de resultados ya es positiva. O sea, Sí, pero sí, ya tenemos que sí. amortizar un capital importante, porque tenemos un supermercado de 800 metros cuadrados, que es grande, de los cuales 400 metros cuadrados de superficie de venta. Y claro, todo eso comporta muchas cámaras, muchas estanterías, y se hizo un desembolso importantísimo de 700.000 € su momento, que es lo que nos está costando con sudor y lágrimas Amortizar. Sí. pagarlo. Pero bueno, a pesar de las dificultades y de que a veces es difícil incrementar el número de socios, pues por eso creamos la figura de agregados, la ampliamos a 5. Entonces cada socio, cada socia puede tener hasta 5 agregados. No tiene que hacer turnos ni tiene que poner dinero al capital social, o sea, puede ir a comprar única y exclusivamente. En Ah, principio es una cooperativa de consumidores, con lo cual solo las consumidoras son quienes pueden comprar, pero además hemos intentado multiplicar, incrementando el número de agregados, dado que Madrid es una ciudad muy complicada, es muy grande, entonces los desplazamientos son complicados. Te iba a comentar también una cosa más, es sí. que tenemos este problema de devolver esa deuda, que aunque es con la banca, 3 entidades de banca ética, que son más comprensivas que la banca comercial, sin duda alguna,
hay que devolverles el dinero. Y entonces, claro, la subida de los tipos de interés a raíz de la guerra de Ucrania y tal fue un inconveniente adicional. Con lo cual se llevó a cabo una suscripción de participaciones por parte de las socias y de forma increíble, o sea, hay un tejido social importante que llegamos a conseguir 300.000 euros entre las socias. ¿Cuántas personas socias tiene en la actualidad la OSA? Pues son 1.400, 1.400, pero realmente activas. Activas quiere decir que pueden comprar, que están al día de turnos y tal, son 700. Y nos es muy difícil aumentar. Hemos hecho campañas y sí que van cayendo, va habiendo goteo de socios, de incremento de socios, pero también hay gente que se va. ¿Por qué? Pues porque se cambia de ciudad, de gente de 30, 40 años que consigue trabajo en otro lugar. Tenemos a mucha gente, como es un modelo conocido, que por solidaridad se hizo socio, pero vimos una vez el mapa y había alguno que vivía hasta en Donostia, San Sebastián, o sea que imposible venir a comprar. Se hicieron un poco los cálculos se pensaba que íbamos a tener más socias activas, que luego ha habido menos de lo que se pensaba, la pandemia, otros factores, etcétera. Pero bueno, esas 300.000 euros hicieron que primero alargar el periodo de devolución, con lo cual el principal que hay que devolver cada año es menor porque se alarga, y luego pues que el tipo de interés que nos dan un 2% frente a un 4 o 5% que andaba por ahí. Incluso en algún momento determinado, como somos activistas, pues podríamos decir, bueno, pues no nos lo deis el 2%. Pero vamos, el contrato es el 2%. Javier, después de este camino de casi 4 años de desarrollo de la OSA, ¿cuáles crees que son esos factores importantes o esos elementos que favorecen que este tipo de iniciativas se desarrollen? Imagínate, por ejemplo, que hubiese un grupo de personas en otra ciudad, podría ser la misma Málaga, que quisiera implementar este tipo de iniciativas. ¿Qué deberían hacer o cómo deberían hacerlo? Bueno, pues lo que acabas de decir precisamente, que hay un grupo de personas altamente motivados que quieren iniciarlo, es una condición necesaria fundamental. O sea, gente que crea en ello, que crea verdaderamente en ello. Por otra parte, todo hay que decir, las políticas públicas son importantes, pero incluso se pueden conseguir supermercados cooperativos en lugares como la Comunidad de Madrid o como ahora mismo también creo que es el caso de Andalucía, donde las políticas públicas de apoyo a la alimentación sostenible son mucho más pequeñas. Es decir, es más fácil en Navarra, en Euskadi o en Francia montar un supermercado cooperativo, porque esas etapas iniciales, cuando tienes que hacer la inversión en capital fijo, cuando no puedes hacer experimentos, es decir, por ejemplo, llevar la compra online sería muy interesante. Pues ¿por qué no la podemos llevar a cabo? Porque para ello necesitaríamos tener una persona permanentemente de picking, que en los primeros tiempos y a lo mejor el primer año, segundo año no iba a ser rentable. Posiblemente a medio plazo sí, pero no podemos. Carrefour sí puede aguantar 2 años, 3, 4 con lo que quiera. O las empresas de distribución comercial. Nosotros no podemos tener errores de ningún tipo. Entonces, bueno, un grupo cuya acción colectiva y que crea en ello, evidentemente si se cuenta con gente, con profesionales de la distribución, por ejemplo, con gente que haya tenido una tienda ecológica o algo así, que ya conozca el sector mucho mejor. Y luego, bueno, también contar que está la red de supermercados cooperativos, que la fundamos en el año 2022. Uno de los objetivos de la red de supermercados cooperativos es la replicación del modelo. Es decir, en otros barrios, en otras ciudades, etcétera. Ofrecemos la red de supermercados, que ahora seguimos con ella gracias todo hay que decirlo, a financiación de la Fundación Caraso y a Fundación de los PERTES, pues se ofrece apoyo, una de las cuestiones es ofrecer apoyo a supermercados, a colectivos. Por ejemplo, en Donostia están intentando montar alguno, o sea que si en Málaga un colectivo de gente que cree en este tipo de cuestiones
con algún profesional de la alimentación, en la medida de lo posible que esté ahí metido, pues se puede recurrir a la red de supermercados cooperativos para ofrecer ayuda, pues bueno, desde el programa informático DU, que es un programa de gestión de supermercados. Es fundamental las tecnologías de información en la distribución comercial, como seguro que explicas en tus clases. Las compras. Si llegase un momento en que, por ejemplo, en una ciudad como Madrid tuviéramos 8 supermercados cooperativos, por decirte 8, que no es ninguna barbaridad en Madrid, las economías de escala desde el punto de vista de las compras serían muy importantes. ¿Cuál es nuestro Sí. objetivo? Nuestro objetivo ahora tenemos un 23% de margen, más o menos, que es necesario. Pues, ¿cuál sería nuestra utopía? ¿Qué es lo que tiene París? Pues un 16. Mucho menos de eso es imposible o es muy difícil tenerlo, pero con esas economías de escala que podamos comprar, los productores se vuelven locos llevando un repollo a una tienda y es unos costes de distribución tan grandes, es decir, la generación de economías de escala, tanto desde el punto de vista de la distribución física y mayorista, como de la distribución minorista, son fundamentales. Es el elemento. No pretendemos conseguir lo que ha conseguido Carrefour o Mercadona, no, pero por lo menos un poquito, una pequeña parte de esas sinergias, de esas economías de escala, que hoy en día es una de las pocas posibilidades de ahorro de costes para poder conjugar esa difícil ecuación que es pagar decentemente a los productores, porque la justicia social es uno de los elementos clave de nuestro modelo, y que sea asequible para las consumidoras que, bueno, con los precios de la vivienda y con todo este tipo de cuestiones especulativas, no tienen una disponibilidad económica tan alta como para que es decir, no pueden convertirse en productos de lujo y para ello el disminuir costes logísticos y costes de distribución comercial es fundamental, generando este tipo de economías de escala. Así que os animo a que en Málaga también llevéis a cabo una experiencia. Pues muchísimas gracias, Javier, por compartir esta experiencia con nosotros, con la comunidad de sostenibilidad 4x4. Ahora, para terminar, me gustaría hacerte una serie de preguntas muy vinculadas a lo personal, porque creo que es muy importante conocer quiénes están detrás de las iniciativas como personas. Y yo estoy convencidísima que para promover esta transición sostenible o para construir este puente que nos va a acercar al bienestar planetario, es importante la calidez humana. Sin las personas no podremos crear redes, sin las redes no crearemos comunidad y sin la comunidad no tendremos una cultura para la sostenibilidad. Así que bueno, te haré una serie de preguntas para conocerte un poco mejor a ti. La primera es, ¿cuál es tu fruta favorita? La chirimoya, definitivamente, sí, desde que era pequeño. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu lugar favorito de la naturaleza? Bueno, son muchos, me gusta mucho salir a andar en montaña, etcétera, etcétera. Y bueno, yo soy un guadarramista, es decir, que fue el movimiento que la institución libre de enseñanza, ya por los finales del siglo XIX, comienzos del XX, intentó introducir el conocimiento de la naturaleza en la enseñanza, etcétera. Y bueno, pues soy un amante de la Sierra del Guadarrama. Pues mira, no lo conozco, me lo voy a apuntar para la próxima vez que vaya a Madrid, ir a visitar este lugar. Y ahora, recomiéndanos un libro o una película que esté relacionada sobre temas de la sostenibilidad en algunos de sus pilares, que creas que es importante que esta comunidad lo conozca o conozca esta película. Pues bueno, podría recomendar muchos, pero uno que he leído hace poco, que es Distintas formas de mirar el agua, de Julio Llamazares, al cual es amigo, le conozco, que además me encanta una forma en que escribe. Bueno, tiene otras 2 obras maestras, como son, bueno, tiene muchas, pero La lluvia amarilla, Luna de lobos, que se trata del medio rural, esa España vaciada. Mucho antes de que se hablara de la España vaciada y tras clásicos como Delibes,
pues yo creo que ahora mismo hay muchas escritoras, sobre todo mujeres, que están empezando a hablar sobre este tema del medio rural o las nuevas ruralidades. Pero Julio fue uno de los grandes introductores de estos temas, es decir, su pueblo, y de eso trata distintas formas de mirar el agua. Era Begamián, que era un pueblo que se inundó, un pueblo que no existe, que incluso tuvo Ok. problemas para ponerlo en el carnet de identidad, se lo querían quitar del carnet de identidad porque dejó de existir con la inundación de un pantano, con todo lo que supone de que te inundan la casa, los recuerdos, la memoria, etcétera, etcétera. Bueno, de todos esos elementos, o la lluvia amarilla también de los últimos habitantes de un pueblo, o Luna de Lobos del Maquis en la montaña, con unas descripciones en prosa que casi se dirigen hacia la poesía, prosa poética, por decirlo de alguna manera. Y luego también en este ámbito, a nivel de películas, pues por ejemplo, recientes películas como Asbestas, que es una maravilla, me parece una Ujú. maravilla, que habla de los conflictos de usos nuevos conflictos de usos en el medio rural. Alcarrás también está en esa onda. Hay toda una serie de películas que últimamente están tratando ese tema que parece, por un lado, es un medio rural que lo queremos abandonar, ¿no? Que simplemente para como turistas en fin de semana, pero que no Ujú. haya. Pero por otra parte, está empezando a volver a ser codiciado para otros usos como las energías alternativas. Vamos, y bueno, que evidentemente todos estamos por las energías alternativas, pero en ocasiones no de la manera en que en algunas ocasiones se llevan a cabo, ¿no? Pero sí, pero no así. Pero bueno, que son dos temas que están rondando los nuevos análisis, aproximaciones y discursos sobre el medio rural en España. Pues muy bien, me los apunto porque tampoco los conocía. Y pasemos a la última pregunta. Si pudieses tener un superpoder de la naturaleza, ¿cuál sería? Bueno, no, creo que no es muy original, pero sería el de volar, posiblemente. Y llegar a determinados lugares y tal, a la selva amazónica o algunos lugares de ese tipo, ¿no? Así, pero bueno, me imagino que es un superpoder poco original porque yo creo que mucha gente lo tiene. Javier, muchísimas gracias por compartir este espacio con esta comunidad. Ha sido un verdadero lujo tenerte. Espero más adelante que coincidamos en otros espacios. Esta también siempre será tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Ha sido un verdadero placer. Adiós. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Espero que se hayan llevado algunos elementos importantes de la gobernanza alimentaria, de cómo podemos aterrizar esto en nuestra vida cotidiana. Ya sabes, continuemos esta conversación en mis redes sociales. Sígueme en LinkedIn, sígueme en TikTok. Estoy como Liliana Reina Úsuga. Dale me gusta a este vídeo. Si lo estás escuchando en Spotify, déjame una valoración, déjame algún mensaje para saber que esto realmente te está aportando de alguna manera para tu vida personal o para tu vida profesional. También, si tienes alguna sugerencia, tienes alguna duda para próximos episodios, por favor, déjamelo saber. Comparte este episodio si te pareció interesante con otras personas que también se puedan beneficiar de esta información. Y recuerda, la sostenibilidad es un camino. Nos vemos en 15 días.